Hola, hola. Comenzamos oficialmente este espacio ganador de nuestra Escuela de Liderazgo de Cellcoin. No nos podíamos quedar atrás y este gran activo, esta gran moneda que le ha dado hasta ahora tanto, más que dinero, son posibilidades a muchas personas. Y hoy día también está en la mente y en el corazón y en los sueños de muchas personas que recién están comprando esta moneda. Así que pues qué bueno, qué alegría poder estar acá 25 personas compartiendo y dispuestos y dispuestas para recibir información de valor. Así, querido pastor, que quedamos en sus manos. Yo voy a cerrar el video y quedo solamente con el micrófono para acompañarlo en todo. ¿Listo? Así que puede irla compartiendo la pantalla para que podamos comenzar. El tema de hoy es un tema bien interesante y es oratoria. Hace una semana tuvimos con Dianita el tema de ventas y cierre de ventas. Gustó bastante. Recuerden que allí está la grabación. Hoy voy a compartir nuevamente la grabación con Dianita y vamos a compartir la grabación con el pastor, con lo que vamos a tener hoy con el tema de oratoria. Bueno, estamos esperando que compartamos esa pantalla. A ver, ¿cómo va la cosa allí? ¿Listo? Ya, un momento. Listo, perfecto. Genial, allí ya vemos tu pantalla. Simplemente es que le des allí como el modo presentación. Perfecto. Ahí está ya cargando. Y pues listo, ahí está en blanco. Me imagino que está cargando. Vamos a ver. Ahí sí ya vemos la primera palabra y es el título de este espacio. Muy Excelente. bien. Bueno, ahora sí, somos todos tuyos. Ok, bueno, muy buenas tardes para todos los amigos. Qué bueno que hayan apartado este tiempo como lo hemos venido haciendo semanalmente. Antes de seguir, permítame me presento. Mi nombre es José Antonio Noreña. Eh, Soy administrador de empresas. Eh, por la gracia de Dios, también pastoreo un grupo, no digo que una iglesia como se conoce en el ámbito convencional. Desde hace ya 15 años estoy pastoreando más que todo a través de las redes por internet y llegando al corazón de mucha gente. También me muevo un poco en lo empresarial, sobre todo en conferencias empresariales que tienen que ver con motivación. Y bueno, Dios me ha permitido a través de todo este tiempo pasar por algunos procesos que estoy seguro que han sido de mucha formación. Así que gracias por escuchar y lo que hoy nos ha correspondido junto con don Enrique, a quien de antemano le agradezco por la confianza y pues declarar pues delante de él y de ustedes que para mí ha sido una bendición haber conectado con él durante este año. Yo sé que en los planes de Dios estaba porque realmente siento mucha paz y me siento muy bien de pertenecer a este grupo de águilas, a este grupo de campeones. El tema que debo presentar hoy, el que me toca presentar es la oratoria. Nosotros sabemos muy bien que en el mundo de los negocios y sobre todo en el campo del liderazgo, es muy importante la palabra, es muy importante el saber hablar. Desde luego, de una vez le voy diciendo que no me considero pues que sea el mejor ni más faltaba, precisamente estoy en esa preparación. Pero iniciando tomo algún texto de un libro que venía leyendo, el cual se llama Las palabras no son inocentes, o el hablar no es nada inocente. Lo que quiere decir que hablar nunca es barato, que cada palabra que nosotros pronunciamos definitivamente va a esconder consecuencias incalculables. Entonces, en mi
campo pastoral, nosotros conocemos lo que es el poder de la palabra. Pero en lo que me atañe hoy es compartir con ustedes lo que es la oratoria. Entonces, ¿la oratoria qué es? Vamos a comenzar. La oratoria, como ustedes lo pueden ir leyendo ahí, pueden ir tomando sus respectivas fotos, es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir y de convencer al auditorio. Quiero hacer hincapié sobre dos palabras que están intrínsecas dentro de esta definición que tienen que ver con la elocuencia. Es muy importante entender que la elocuencia, entonces, es la facilidad que se tiene cuando hablamos con fluidez. Es aquella fuerza expresiva para convencer o para persuadir, ¿sí? Desde luego con las mismas palabras, con nuestros gestos, con nuestros ademanes. Y también nos valemos la mayoría de las veces con imágenes o cualquier cosa que sabemos que con la cual nos vamos a hacer entender ante el auditorio que tenemos frente a nosotros. La otra palabra que aparece dentro de la definición de oratoria es conmover, ¿sí? Conmover tiene que ver con impresionar, tiene que ver con impactar, hacer que una persona se emocione hasta el punto de despertar incluso hasta deseos de llorar, de reír, de emocionarse por lo que está escuchando. Pues como les dije anteriormente, definitivamente hablar nunca es barato. Y cada palabra que nosotros pronunciamos tienen un poder incalculable. La finalidad de la oratoria es transmitir un mensaje sin miedos, es transmitir un mensaje sin ninguna desconfianza. La oratoria también está, desde luego, relacionada con el poder de convencer desde luego con nuestras palabras y conmover a quienes nos están escuchando en el momento. Eso es en síntesis hasta este momento lo que es la introducción sobre este tema. Algo bien interesante, tomando un poco de historia, Sócrates decía que todos saben hablar muy bien de aquello que saben o de aquello que conocen. Pero antes de que vayamos a hablar al público, se requiere una muy buena preparación. Yo diría que una intensa preparación, sobre una preparación profunda del asunto del cual vamos a hablar, del asunto del cual vamos a tratar. Mire, si no hay una adecuada preparación, va a haber un vacío y corremos el riesgo de que todo lo que se esté diciendo no sea muy creíble. Pericles, hablando ahora de lo que son las personalidades de un orador, Pericles, que fue uno de ellos, era una persona muy tímida. Cicerón, cada vez que estaba delante de un auditorio, él palidecía, le entraba en pánico. Uno contemporáneo o ni tan contemporáneo, Winston Churchill, él se mostraba siempre muy inquieto frente a una multitud, se mostraba muy inquieto y muy nervioso. Definitivamente, los oradores a quienes más admiramos es a Demóstenes. Demóstenes tenía, digámoslo así, una limitación física. Demóstenes era tartamudo, como en la Biblia lo era Moisés. Yo he venido leyendo durante estos días, sé que algunos de ustedes lo han este libro de Menos miedos y más riquezas. Sí, Menos miedos y más riquezas, el cual se lo recomiendo, y en uno de sus apartes, pues definitivamente hace como una semblanza. Desde luego que no les voy a leer todo el capítulo, pero esa limitación que tenía Demóstenes desde él ser tartamudo,
él usaba la frustración para agrandarse y para llegar más lejos. Él trabajaba intensamente en su estilo. Eso era lo que él decía diariamente. Dice acá en esta página que la manera en como él se entrenaba para ser el mejor orador o para poder hablar bien, para poderse expresar bien, él corría por las playas gritando con todas sus fuerzas para ejercitar sus pulmones. Se llenaba la boca con piedras y se ponía un cuchillo afilado entre los dientes para forzarse a hablar sin tartamudear. Esto lo llevó a convertirse en uno de los oradores que más se han mencionado durante la historia y que ha sido de mucha inspiración para algunos que queremos llegar en algún momento a ese nivel. Hay que mirar las cualidades o la personalidad de un orador. Dentro de esa personalidad vamos a encontrar lo que son las cualidades intelectuales, ¿sí? En esas cualidades, el primer punto a tener en cuenta definitivamente es la pronunciación. La pronunciación o la dicción de la palabra, cómo se expresa en ese momento la persona que está frente a un auditorio. Cómo se está escuchando su tono de voz, cuál es la velocidad que la persona tiene, la velocidad en el hablar, ¿sí? ¿Cuáles son las pausas necesarias que hay que se deben hacer en el momento en que se está haciendo la presentación? E incluso si está leyendo algún texto, debe de haber hecho previamente algunos ejercicios de respiración. Sí, es muy, muy importante lo que tiene que ver con la pronunciación. Y desde luego, complementario a esto, pues la voz. Tener en cuenta las acentuaciones. Y cuando hablamos de la voz, es muy importante hacer una combinación en los 3 tonos de la voz cuando estamos en un discurso. O sea, tener un tono bajo, tener un tono medio y tener un tono alto. Eso es muy importante conocer y saber en qué momento le damos la pronunciación, la acentuación, la fuerza, porque si estamos dando un discurso, estamos en la presentación de un tema, con el mismo volumen de voz, como que a la final se va a volver muy monótono, muy monótono. Lo otro interesante son definitivamente los gestos o los ademanes. Los movimientos tienen que ver con los movimientos que hacemos con las manos. Los gestos que también hacemos son muy importantes en la presentación de todo discurso. Desde luego que tampoco podemos exagerar, hay que tener un debido equilibrio. Y es muy interesante que cuando lo estemos haciendo, estemos dando una presentación en la cual nos veamos muy naturales, ¿sí? Nos veamos muy originales. Eso es muy, que definitivamente nosotros podamos en el momento utilizar todo nuestro cuerpo para podernos expresar a través de esos ademanes y a través de esos gestos, como se lo dije anteriormente, sin exagerar. Y definitivamente para llegar a esto tenemos que practicarlo bastante. Tenemos que practicarlo bastante. También hay unas cualidades que se llaman las cualidades morales, ¿sí? Y dentro de esa primer cualidad moral tenemos la voluntad. La voluntad con la cual hacemos las cosas cuando nosotros queremos hacer todas aquellas cosas que queremos hacer o que debemos de hacer sin ningún reparo. Al contrario, cuando estamos frente a ese compromiso, frente a esa responsabilidad, debemos hacerlo de la mejor manera. Mire, los mejores aliados de la voluntad es algo que se llama el empeño y la constancia. Es muy, pero muy importante para el orador, algo que nosotros conocemos como la salud emocional. Como la salud emocional, porque no podemos pararnos frente a un auditorio con algún desajuste psicológico.
no podría pasar por alto en este momento dentro de la voluntad algo que nosotros conocemos que se llama la actitud, ¿sí? Tener una buena actitud, por no decir que la mejor actitud. En otra oportunidad, si es que me lo permiten, les voy a hablar de las enfermedades de la actitud. La actitud tiene unas enfermedades sobre las cuales debemos de estar trabajando para superarnos. Otra cualidad moral tiene que ver con la serenidad, tiene que ver con la tranquilidad, tiene que ver con esa paz que expresa o que se le nota al orador, porque dependiendo de la serenidad con el que él trace su discurso, desde luego que se va a eliminar todo temor ante el auditorio. Y sobreponernos hay que sobreponernos a cualquier circunstancia que se pueda presentar, mire, en el momento que tenemos un compromiso como estos. Hay situaciones en las cuales no están en nuestra agenda, pero hay compromisos que por respeto a la gente, por respeto a ustedes, nosotros no podemos dejar pasar por alto. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta cualidad moral. En el momento en que nosotros podemos manejar un discurso con serenidad, esto nos va a dar una firmeza, esto nos va a dar una convicción para que todo lo que nosotros digamos, mire, para que todo lo que nosotros digamos o se exprese sea con las palabras adecuadas. Y la mejor manera para fortalecer la serenidad definitivamente es preparándonos a fondo de una manera satisfactoria cuando vayamos a estar frente a un grupo tan selecto y de tanta calidad como lo son ustedes. Otra cualidad, la memoria. Hay que tener cuidado con ese llamado lapsus de la mente, con ese olvido momentáneo que a cualquiera nos puede pasar, lo que se llama es también ese vacío o ese colapso ideológico que se nos puede presentar. Y definitivamente cuando nosotros nos damos cuenta, o quien carezca de esta cualidad, de esta facultad tan necesaria, es porque en esos momentos no tiene ni los recursos, no tiene una estructura que en su momento le pueda servir como un salvavidas para salir de ese momento. Desde luego que tampoco entendamos lo que no podemos decir todo de memoria. No podemos, aprendamos a manejar lo que antes nosotros, los de nuestra generación, utilizábamos lo que llamábamos las fichas, ¿sí? Unos cartoncitos pequeños donde teníamos como el bosquejo, como el resumen o como la copia de lo que íbamos a decir de una manera simplificada y donde teníamos los puntos más importantes. Hasta ahí todo bien, ¿verdad, Enrique y los demás? Excelente, ¿no? Pues no hay forma de meter la cucharada, hermano. Usted es un erudito en la materia, así que hágale tranquilo, No. papá. Yo sí estoy tomando noticas acá para al final sí quizás hacer unos aportes, pero dale. Muy bien, gracias. Hay errores que debemos corregir y hay errores muy comunes que se muestran en los oradores. Y algo que incomoda, que sé que ustedes lo han notado en mí, son las tales muletillas. Son muy difíciles de poderlas superar, pero son aquellas palabras que en algún momento, ¿cómo les digo? Sí, como que le quitamos algunas letras a lo que queremos expresar. Son errores que debemos corregir y pues que eso se va dando con la práctica. Yo recuerdo, si ustedes me lo permiten, la primera vez yo estaba de mucho menos de 20 años, hace apenas unos mesecitos, estando en Bogotá, estaba en un bus de transporte público y fue la primera vez que alguien que estaba a mi lado, que era mi líder, me dijo, José, predíquele a toda esta gente que está acá en este bus. En ese momento, bueno, yo sentí que se abría la tierra, se me
se me lengua la traba, como decimos los muchachos. Y bueno, yo creo que todo orador debe pasar por esos momentos. Hay un momento de inicio, hay un momento de arranque. Y como les digo, el caso de las muletillas hay que poco a poco irlo como quitando. La mala postura del cuerpo, ¿sí? O una posición del cuerpo que se vea como que la persona es desordenada, como que la persona, como que no le está dando la debida importancia a ese momento. Muchas veces se ve como encorvado o también se mueve de una manera exagerada. Esos son errores comunes. No dominar el público, ¿sí? No tener en ese momento, como nosotros llamamos, las riendas del auditorio. Y es muy importante este punto, mis queridos, porque hay situaciones en las cuales se pueden presentar imprevistos y si nosotros nos mostramos con algo de timidez y con algo de inseguridad, lo mejor que pudiéramos hacer en ese momento es soltar como una palabra de autoridad, no de grito, de autoridad. Por favor, presten atención, por favor, vamos a algo en ese momento. Pero es interesante dominar al público para que no pueda ocurrir de golpe que nos vayan como, discúlpenme la expresión, que nos vayan como a sabotear la reunión, ¿sí? Un error también es no mirar al público. La gente como que apunta su mirada por encima de las cabezas de las personas. Algo que da seguridad y que también tiene que ver con la persuasión, que también tiene que ver con el conmover, es cuando usted tiene toda la, discúlpeme volver a decir, la seguridad de mirar a una persona a los ojos y decirle, ¿verdad don Enrique, que estos son los puntos de esta reunión y que esto sucede por esto y esto? Eso es muy, muy importante en un orador. No hablar entre dientes, estamos hablando de los errores. Hablar entre dientes, lo que le pasaba a Demóstenes, lo que nos ha pasado a muchos. Uno de los ejercicios o los cantantes hacen muchos ejercicios de expresión vocal, aprender a vocalizar, ¿sí? Que usted se pare frente al espejo, perdonen que les dé este ejemplo, y pronuncie algo así como sopa, que no le dé miedo a abrir la boca, ¿sí? A todos nos va a dar como ese temor cuando vayamos a hacerlo, pero hablar entre dientes genera un ambiente tenso y la gente no le va a prestar atención. No leer bien, bueno, ahí me salté una R, discúlpeme. No leer bien cuando usted tiene algunas notas que le van a ayudar en su momento, yo diría que es preocupante. Es preocupante porque un orador debe ser una persona que debe conocer muy bien lo que nosotros llamamos y lo que nos enseñaron en nuestra primaria, los signos de puntuación. No omitir comas, no omitir esas pausas que son tan importantes, porque muchas veces cuando nosotros omitimos esas pausas, se va a dar a entender otra cosa que nosotros no queríamos decir, ¿verdad? El nerviosismo. Yo pensaría que a todos nos da nervios en cualquier momento. Incluso créanme que por respeto a ustedes, en este momento les puedo confesar que tengo algo de nervios, pero trato como de dominarlos, trato como de capotear en este momento esta parte. Y como decimos aquí en Colombia, en un consejo que nos dio uno de nuestros presentadores muy conocidos, la falta de entusiasmo. Cuando un orador se presenta frente a donde un auditorio sin ganas, como sin alientos, con una mala actitud y no muestra ese entusiasmo, no muestra esa buena actitud, pues definitivamente el auditorio se le va a apagar. ¿Qué hacer antes de la presentación? ¿Qué hacer antes de la presentación? Eso es bien, bien importante para tener en cuenta. Pues prepararnos bien, desde luego. Y en esa
Y en esa preparación, antes de la presentación, debe ir acompañada por algo que conocemos como, debiéramos de hacer como esos ejercicios de respiración profunda, que incluso podamos hacer hasta un estiramiento muscular, porque muchas veces los nervios, la tensión lo puede traicionar a uno y ahí yo recuerdo que a mí me ha pasado que en algunas presentaciones, en algunos discursos que he tenido la oportunidad, he salido hasta con neuralgias, ¿sí? Precisamente porque previamente no me preparé bien. Entonces, antes de la presentación, busque un momento también para que usted esté como que se olvide de todo en ese momento. Olvídese de sus preocupaciones, olvídese de sus compromisos, solamente viva la inmediatez, lo que tiene frente al tiempo que en este momento se le ha asignado, ¿sí? Frente a esa responsabilidad, donde usted pueda tener en ese tiempo de meditación un tiempo de calidad e incluso, ¿por qué no?, poder disfrutar con su familia, tener un almuerzo con ellos, disfrutar, es pero muy, muy importante. Y tomarse un descanso y un último repaso. Muchas veces la memoria a uno lo traiciona y no está por demás, después de que usted haya preparado todo, en este tiempo antes de la presentación, haga un repaso de qué fue lo que se le quedó, qué es lo que puede complementar y pues seguramente que las cosas le van a salir mucho, pero mucho mejor. ¿Y qué va a hacer durante la presentación? Ya cuando llegó ese momento tan esperado, ya cuando llegó la hora cero, ¿qué podemos hacer ya en ese momento? Pues acatar lo aprendido. Usted debe respetar estos códigos, ¿sí? Usted debe de, en ese momento, llevar a la práctica todo lo que usted ha asimilado en su capacitación, en su aprendizaje. Mire, esto es un proceso. La oratoria es un proceso. Y esto de no presumir, lo que llamamos la presunción, es es muy incómodo para el oyente. Es muy incómodo para el oyente cuando usted está delante de una persona, discúlpeme que lo diga de esta manera, que nos mira como por encima del hombro, como que tiene ese complejo de superioridad, qué sé yo, donde nos hace ver a todos como que no estamos al nivel ni a la altura de esa persona. Mire que durante la presentación de un discurso, de un tema que usted vaya a enunciar, no vaya a presumir nunca. Miren, nada como la humildad. Conserve la humildad, conserve el debido equilibrio y ante todo, respetar al auditorio. Tener un respeto por quienes lo están escuchando, por quienes apartaron ese tiempo, ese momento para prestar toda su atención. Y dentro de ese respetar al auditorio, no darle la espalda a la gente, ¿sí? No mirar a la gente como desafiándolos, ni hacerles ademanes como desafiándolos. No, seguramente que durante esa presentación, una falta de respeto, todos podemos cometer algún error, pero qué bueno que cuando nos demos cuenta inmediatamente que cometimos el error, delante ahí del público, del auditorio, nos podamos disculpar delante de ellos. Mire, eso demuestra respeto por ellos. Eso demuestra respeto. Entonces, eso es lo que se debe hacer durante la preparación. ¿Y qué hacemos cuando vamos a preparar cuando vamos a preparar el discurso? ¿Sí? Hay que estudiar, hay que saber la clase de gente, la clase de personas a la cual nosotros nos vamos a dirigir. Es muy importante, porque de acuerdo a esa clase de personas, así mismo, no sé, será su disposición, incluso su indumentaria,
usted va a recurrir a todo lo que necesite en ese momento de acuerdo al público a quien usted se va a dirigir. Tener el conocimiento y la preparación del material que usted va a usar. Eso es muy importante, que usted domine los materiales de la lección. En otras palabras, que usted tenga a la mano o usted se valga de todos los utensilios y de las herramientas necesarias. Y cuando esté preparando el discurso, pues empápese bien de dónde sacó lo que usted va a presentar, si fue de fuentes confiables, si lo puede corroborar con otros pensamientos, con otros autores. Eso es bien importante. Dentro de la preparación, usted debe ser muy específico para el tema, dentro de la preparación. Y cuando usted es específico para el tema que va a presentar, usted sabe dominar el tema que está enunciando. Usted tiene la sartén por el mango. Y cuando usted sabe cómo dominar ese tema, pues definitivamente usted va a llegar a alcanzar la meta que usted desde un comienzo se propuso. Usted se propuso una meta que en ese discurso va a hacer entender o va a hacer caer en cuenta a la gente de esta o de estas situaciones. Eso es, pero bien importante. Y durante la presentación, sea dinámico en la presentación, válgase de algunas herramientas, de alguna dinámica en ese momento. Y cuente con un equipo de trabajo, dependiendo del auditorio, dependiendo de la gente, del volumen, de la cantidad de personas, lo que nosotros llamamos con un staff de trabajo. Si alguien está frente a una cámara, previamente usted le ha dicho a esa persona, hágame este perfil o acérqueme cuando esté presentando una diapositiva, etc. Eso es de esa manera se prepara un discurso. Creo que hasta acá hay mucho más que complementar. Por acá tengo algo interesante para que tengamos en cuenta antes de darle la palabra a don Enrique. Pero mire, las palabras de un orador tienen un 7% de efectividad durante la comunicación. Las palabras de un orador, solamente el 7%. ¿Sabe por qué? Porque su tono de la voz lo va a ayudar mucho. El tono de la voz le suma un 38% más a esas palabras, el tono de la voz. Pero si tiene un lenguaje corporal equilibrado y adecuado, eso le va a sumar un 55% más en el momento de su presentación. Pues muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Excelente, hermano. Muy bien, muy bien. Me encantó lo que escuché. Y miren, este tema es bastante importante. Ayer, los que tuvimos la oportunidad de estar en la rueda de negocios con Soy Club, una nueva comunidad que llega a acercarse a Cellcoin, uno de los empresarios hablaba de un libro. Por acá estoy buscando la nota, ya enseguida les digo el nombre del libro, pero lo importante es lo que dice el libro y quizás ustedes digan, pero este man se nos está saliendo del tema y no, ya van a ver dónde los quiero llevar. El libro habla de cómo los latinoamericanos tenemos tantos problemas para emprender y es por una sola situación. Bueno, él hablaba de dos. Uno, el miedo, pero el miedo complementado con el miedo a fracasar. Nos enseñaron a no fracasar, o sea, si la embarras, si te equivocas en un negocio, te señalan, se quebró, está mal, o sea, y eso hace que este tema que nos trae hoy el pastor José es tan importante porque finalmente si nosotros tuviéramos los latinos, sobre todo, la gran posibilidad de afrontar el miedo y de estar tranquilos frente a un posible fracaso cuando estamos frente a un público, tendríamos muchos más oradores, tendríamos muchos más líderes, muchas más personas que a través de ese talento que Dios nos ha dado poder comunicar.
A mí en particular les cuento, desde la universidad, por ejemplo, desde el colegio y desde la universidad, me daba mucho miedo hablar en público, era una cosa impresionante. Yo sudaba cántaros. Luego cuando entré al mundo corporativo, que ya había que hacerlo, digamos, de manera obligada, pues empieza uno a tomar un poquito de confianza. Sin embargo, después incluso de muchos años, de más de 20 años de estar en el mundo corporativo, y cuando ya tomo la decisión de dictar talleres y conferencias, era una cosa muy berraca cuando tenía que dar un taller. Les cuento que me daba literal daño de estómago. Yo ya sabía que ese día, si tenía una charla a las 10 de la mañana, un taller al mediodía o por la noche, era más torturante cuando era en la noche, porque pasaba todo el día, mejor dicho, ustedes se imaginarán, esperando el momento de la charla. Si era temprano en la mañana, pues bueno, salía rápido del, digamos, del problema. Se trasnochaba. Sí, era una cosa tremenda, pero siempre me daba daño de estómago, o sea, literal. Tocaba entrar al baño antes del taller. Pero logramos vencer eso, porque yo finalmente me cuestionaba mucho y decía, pero ¿será que esto sí es lo mío? ¿Y será que estoy de Sí. pronto yendo en contravía? Pero son esos mismos miedos, son esos miedos que tenemos. Entonces, miren, dentro de las cosas, yo escuchándote atentamente y las notas que tomé, estaba por acá buscando algo de oratoria y sobre todo algo que me llama mucho la atención hace mucho tiempo y es algo que tiene que ver con Warren Buffett, uno de los grandes millonarios o billonarios del mundo. Ajá. No sé si ustedes lo sabían, pero él dice que uno de su éxito, o sea, algo que le ayudó en su éxito financiero eh, y empresarial, es el tema de la oratoria. Miren lo que él dice. Voy a leer por acá algo de lo que él dice. ¿Por qué es tan valioso y tan importante hablar en público? Dice, porque hablar en público implica no solo aprender a comunicarse mejor, sino que implícitamente te obliga a superarte, a salir de tu zona de confort, a tener que interactuar Sí, con otros, a estudiar cómo convencerlos, lo que tú decías en un comienzo, persuadirlos, fascinarlos, entretenerlos, venderles y mucho más. Adicional a lo que les acabé de contar, de lo que yo en el mundo corporativo, digamos que cuando me enfrentaba al público me daba tan duro y luego cuando decidí, digamos, hacer este tema de talleres y conferencias, eh, me ocupaba mucho de cómo encantar. Por eso cuando comenzaste a hablar decías conmover, impactar. Uno de mis mentores dice, no es lo que haces, es lo que provocas, ¿cierto? wow. Entonces, ¿cómo encantamos? Mira que acá lo dice muy claro, cómo encantar y sobre todo después de 28 años de estar en el mundo corporativo y buscar la manera de llegar al área de ventas, nunca lo pude lograr allá, siempre estuve en la parte administrativa, pues cuando salí del banco yo dije, me faltó algo, o sea, no soy buen vendedor, no sé vender porque pues no me lo enseñaron y nunca lo aprendí. Pues resulta que también es un miedo, porque uno de los grandes miedos del ser humano es a vender. Yo diría que hay tres. Uno, a morir. Dos, hablar en público. Ese es un bendito miedo que es común a todos los seres humanos. Y tercero, a vender, ¿cierto? El Incluso cuarto hay... al matrimonio. Sí, no, pero es que ese sí, mejor dicho. Entonces, la gente dice, tienes un negocio, pero que no sea ventas, de una, que no sea Sí, ventas. La gente así le es. tiene mucho miedo a las ventas y ahí es donde está el dinero. Entonces, mira, volviendo al tema de oratoria, es algo bien importante lo que les digo en cuanto a cómo, y aquí lo mencionaba Warren Buffett, el tema de fascinar, encantar a la gente. El orador debe empatizar, le corresponde empatizar mucho, ¿cierto? Hay que empatizar con una persona, con 5, con 10. Algo que también me enseñó uno de mis mentores es bendecir el lugar. Yo cuando estoy físicamente en el lugar, o sea, hay un lugar físico, hay unas sillas, yo bendigo cada uno de los lugares. Pues ahora que ya lo hacemos virtual, ¿qué tal si también cuando la sala está vacía, también bendecir cada una de esas personas que están ingresando allí? Es un punto importante. Hay una frase que también me gusta mucho, que no es mía, la adopté de uno de nuestros mentores y es, ¿qué le pasa al otro cuando tiene experiencia de ti? ¿Qué le pasa a estas 32 personas cuando estamos frente, o las 31 cuando estamos frente a José Noreño? ¿Qué nos pasó? A mí me encantó, a mí me conmovió, me impactó. Estuve calladito porque yo siempre interrumpo mucho, quiero meter siempre la cuchara y me quedé porque yo quería escucharlo. Yo dije, no puedo interrumpir porque me pierdo de escuchar lo que estaba escuchando. Entonces, es lo que le pasa al otro
cuando está frente a ti? O sea, ¿en qué se convierte el otro? ¿Qué le sucede al otro? ¿Cierto? Lo otro que también hablabas muy importante es la preparación. Si yo me preparo, si yo tengo nervios, o sea, como me pasaba a mí antes, listo, me daba muchos nervios, pero me preparaba. Entonces, equilibraba el miedo frente a la preparación, me ayudaba mucho porque sabía de lo que estaba hablando, conocía el tema, me sentía autoridad en lo que estaba diciendo y eso hacía que el miedo se me pasara en los primeros 30 segundos. Entonces yo entraba ahí como achicopalado, pam, 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 y cuando ya pasaban 30 segundos, ya el Señor estaba plantado en la palabra. Entonces eso es bien importante. Mencionaste un libro, Menos miedos, más riquezas. No lo he leído. Es de Juan Diego Gómez, ¿cierto? Sí, Sí, claro. Juan Diego Gómez. Ese es uno de nuestros mentores. Yo soy uno de sus grandes fans. Él no lo sabe, pero así es. Lo sigo bastante. De hecho, he tratado digamos, de emular algunas cosas, sobre todo esa fuerza que él tiene. En algún momento lo hice en algunas charlas, de esa fuerza, de esa energía con que él habla en modo hervir y decirle a la gente ese mensaje que él manda. Entonces, cuando mencionas ese libro, miren, mis queridos y mis queridas, si quieres acercarte a la riqueza, suelta el miedo a reconocer que somos buenos. El pastor también lo comentaba, que igual creo que lo comentaste allí, si no se los cuento. Todos tenemos obviamente dones y talentos que Dios nos dio, Sí, pero el miedo, sí. el bendito miedo, hace que nosotros los guardemos, ¿cierto? Nos bloqueamos. Nos bloqueamos y todos los dejamos allí guardados. Yo prefiero, más bien, como tengo tanto miedo, prefiero guardar esos miedos que sacarlos. Pues les tengo noticias, no hay que guardarlos, hay que sacarlos porque se te fue dado, se te fue entregado y es para que, como también lo decías ahorita, para ayudar a los demás. Tu talento, el que dibuja, el que pinta, es para llevar en los ojos de las personas esa tranquilidad con esa pintura que estoy viendo. El que canta es para poder llevar esa tranquilidad a los oídos de las personas, es poder distraer a la gente y poder, pero esa distracción de disfrute, más bien, cambiamos la palabra distraer por disfrutar, por pasar un rato rico. Así, el que construye un edificio, el arquitecto, también le da posibilidad a las personas de poder materializar ese sueño que tienen de una casa, de un apartamento a través de ello. Entonces, es como eso. Trabajemos mucho para esta parte de oratoria, lo que es el amor propio, la seguridad. Entender de que a mí me pasaba mucho, y les cuento, a mí mucha gente llegaba y me decía, Enrique, eres un gran líder, Enrique, eres muy bueno. Y yo, sí, muchas gracias, pero yo no me la creía. Yo decía, sí, gracias, Dios les pague, pero realmente no. Llegó un momento, porque la vida te pone situaciones, porque tú viniste acá a este mundo con un fin, con una tarea, ¿cierto? Y cuando tú no estás cumpliendo esa tarea, la vida te mueve para que realmente la puedas cumplir. Y finalmente entendí de que sí podía hacer cosas buenas, de que podíamos inspirar a muchas personas. Mi querido José Noreña, te agradezco mucho y me gustaría escuchar a un par de personas de que nos quieran hacer algún aporte adicional o algún comentario. Hay personas en la sala. Dime. Disculpen, les acabo de compartir en el grupo de Escuela de Liderazgo las diapositivas que compartí en esta presentación, con el mayor gusto. Genial, buenísimo. Eso está muy bien. Los que estén acá y no estén en la Escuela de Liderazgo y quieran dos cosas, o tener el material que nos acaba de compartir el pastor José, nos escriben, o si quieren estar con nosotros en el grupo, igual. Yo sé que acá hay personas comunicadores, que están siempre en sus talleres como Almi. Hay personas que están adelantando sus charlas. Así que, por ejemplo, acá está también uno de nuestros grandes líderes, Adrián Montoya. Así que levanten la mano, me escriben en el chat y les abrimos micrófono para que ya, pues digamos, cerremos esta linda jornada donde realmente yo me voy muy nutrido porque es algo que a mí me gusta comunicar. Y todos estos tips que nos acabas de dar, yo los tomo para mí, para mejorar. Incluso Josma, que también es uno de nuestros compañeros y nuestros partners, me pasó ayer algo sobre todo cómo, mejor dicho, no cometer ciertos errores en los Zoom. No sé si ustedes han visto que sale una persona por allá descamisada, muchas cosas, pasan muchos errores. Entonces, si no estás, y eso también, vamos a hacer una campaña. Si tú no estás con la camisa puesta, si no estás bien organizado, cierra la cámara. Ya está, porque no es profesional. No es profesional estar así. Entonces, bueno, vamos a
Vamos, listo. Por allá dice José Quintero que le gustaría estar en el grupo. Listo. Me escribes, José, y te agregamos. ¿Quién quiere lanzarse? Bueno, por aquí Adrián ya se lanzó, ya levantó la mano. Adrián Montoya. Muy buenas noches para todos, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, hermano. ¿Cómo estás? Excelente, muchas gracias por esta invitación tan espectacular. Muchas gracias al pastor José, excelente presentación. Aprendí mucho de muchas cosas que a veces uno incurre en ellas. Precisamente estos días estuve en una emisora hablando sobre la tanatofobia, y que es un tipo de miedo, pero tocamos un poquito el miedo al fracaso. Y viendo lo que decías ahorita, pues en este tema tan importantísimo, excelente, excelente. Y es la invitación a ello, a que nos lancemos. En algún momento yo te pregunté o te dije, no sé, hace un año o hace 9 meses, cuando empezamos con el proyecto de WINAF, recuerdas y te dije que si te parecía muy descabellada la idea, usted me dijo, no hay ideas, usted me dijo una frase, algo como no hay malas ideas ideas, descabelladas. no hay ideas malas, eso, todas son buenas. Eso, no hay ideas malas. Y yo dije, sí, y me lancé, porque a veces uno siente ese temor de que va a fracasar, pero nada, aprendí de ello y vamos en un proceso y en un proyecto muy bonito, trabajando mucho, muy duro, y afortunadamente hemos encontrado el apoyo de mucha gente. Entonces quiero resaltar eso del miedo al fracaso, que dice que también se relaciona con la opinión de los demás. O sea que mira que de todas maneras, y que sean pues personas perfeccionistas, aunque es importante tener, digamos, la opinión o la observación, el apoyo de personas que saben más que uno, que es muy importante dejarnos enseñar, pero lanzarnos, y no importa si la persona me está juzgando o está en contra de lo que yo estoy haciendo, porque hablaba ayer con alguien y decía que no somos profetas en nuestra propia tierra, pasa eso, que a veces hay personas que no creen en ti, en tu talento, pero es eso, es persistir, como ponía ahí una frase que la han escuchado muchos, pero no desistir, o sea, persistir y persistir y echar miedo, o sea, me gustó mucho lo que decía las palabras, o sea, desechar, o sea, cuando me dicen algo negativo, yo no lo acepto, porque entonces si yo lo guardo, entonces yo me quedo con eso, no nada, yo como el boomerang, ¡fu! Y se fue. Me dijeron, esto no te va a funcionar, esa palabra no me sirve, eso yo no lo recibo, porque mi proyecto sí va a funcionar. Entonces es eso. Muchas gracias, Enrique, y gracias a Adrián, ¿usted sabe quién es el dueño de la camioneta que usted está vendiendo? Sí, claro, yo tuve la oportunidad de hablar con él, bueno. usted me dio el contacto, claro, de hecho yo lo comuniqué con varias personas acá en mi ciudad, con otro pastor que también maneja por la parte pues sí, o sea, él maneja con la parte pues, de ventas en sus tiempos comercial, entonces sí, claro, le estoy apoyando y hablamos por WhatsApp, sí señor. Bueno, papá, muchas gracias, hermano. Sí, eso es lo que estamos haciendo, con lo que usted nos enseña y nos ha hablado mucho desde que empecé a conocer su vehículo, la sinergia, la parte colaborativa, el comercio colaborativo entre todos. Entonces, no, claro, yo estoy ahí pendiente a quién puedo ayudar y todo eso. Excelente, gracias, Adrián. Bueno, sí, señora, usted. ¿Alguien más? Gracias, mi hermano. ¿Alguien más que quiera lanzarse para entonces darle las palabras al pastor para que dé el cierre, hermano? Alístese para el cierre. El libro que les dije ahorita se llama Innovar o Morir. Innovar o Morir. ¿Cómo los latinos nos cuesta tanto, definitivamente, vencer el miedo a crear y hacer las cosas? Porque mira lo que dice Adrián, porque la gente nos dice, y sobre todo a veces la familia, qué triste que sea así, no vas a poder, no, es que no se meta en eso, vaya a buscar un empleo mejor. Entonces, miren que sí podemos realmente salir de ese molde. Recuerden que hemos sido programados y entre ellos es una programación de que no podemos hacer las cosas. Así que pues, mi querido pastor, le damos el cierre, de este espacio, agradeciéndote muchísimo. Gracias, bien. Hay un versículo, si me disculpan, hay un versículo, un texto bíblico de Salomón, está en el capítulo 18 de Proverbios, entre el verso 20 y 21, capítulo 18 de Proverbios, pero dice de la siguiente manera: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Entonces,
nos damos cuenta a través de este texto que la palabra debe ser la incorporación del pensamiento. Dicho de otra manera, la palabra es la que viene a ser el cuerpo de lo que estamos pensando. Hay que tomarlo de esa manera. Nuevamente, pues darle las gracias a don Enrique, a todos ustedes que han apartado este tiempo. Gracias por su atención y bueno, muy contento, me da mucha paz estar en este grupo, pertenecer a este grupo de personas de tanta calidad humana y que poco a poco los voy conociendo y que nos vamos como convirtiendo como en esa familia de negocios, de sueños, de visión, donde de antemano les puedo decir, de este lado cuenten con un amigo, en el cual nosotros junto con mi esposa, discúlpenme en este momento la cuña, somos también consejeros familiares. Entonces, lo que les podamos servir, en lo que les podamos ayudar, con el mayor gusto. Y nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que me vuelvan a dar otro palomazo. Seguro que sí. Un abrazo para todos. Abrazo. La próxima semana tenemos otro tema interesante. Ahí está en el grupo de liderazgo. Yo veo a Carlitos Sara, te lo veo allí con un fondo muy bacano. Carlitos, ¿usted quisiera hacer unas palabras ahí para que lo veamos con ese fondo tan bacano? Vamos a ver. Ahí le abrí el micrófono, hermano. Espérate que lo volví a silenciar. Ya, ahí. Hola, Carlitos. Fuerte y claro, Buenas hermano. noches. ¿Cómo están? Bien. Excelente, excelente. Está muy bacano ese fondo, hermano. Gracias, Enrique. Estás dotado de micrófono y todo. Mire, usted sí que le sirvió esta charla, hermano, porque usted tiene ya todo el kit. Sí, se ha ido montando, como se dice, el estudio. Afortunadamente, pues, conseguí este micrófono, está bueno. Está poderoso. Está poderoso. Y sí, la diapositiva es un fondo de pantalla que se programa en Zoom. Cuando ustedes se registran, pueden entrar a la parte interna y entonces ahí van viendo todas las cositas y van mirando, van escogiendo cuál fondo van a poder... No me chicané, yo tengo el mío también, mire. Lo que pasa es que ahorita estoy a contraluz, entonces no sale bien. Claro, sí. No sé qué fondo... es que tienes que elegir un fondo verde o azul para que te salga bien. Para que contraste, sí. Eso, sí, porque si no otros colores le queda difícil a la cámara y a veces se ve uno como transparente, como etéreo. Sí. Genial. ¿Te gustó la charla? Excelente, felicitar a José Noreña porque sí nos da unas muy buenas pautas para nosotros exponer y pues invitar a la demás gente a que se aventure, ¿no? Como cuando Enrique nos echa ahí. Bueno, hable Carlos pues porque lo veo muy calladito, pero entonces eso es bueno para empezar a soltar, a cogerle confianza al micrófono, a la cámara, que estoy peinado, que estoy sudando, que no sé qué. Entonces eso es muy bueno, ¿Por qué también eso? Enrique decía ahorita, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, hermano. Fuerte y claro te estamos escuchando. Yo creo que el que se fue usted, hermano. Se le fue el internet a Carlitos. Bueno, yo creo que entonces vamos terminando, agradeciéndole a todos por haber estado aquí. Y pues nada, nos vemos ya la próxima semana en esta misma hora, en este mismo canal. Revisamos si es miércoles o jueves, dependiendo de la parrilla de conferencias que tengamos esa semana. Así que pues nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.